En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, de su presidente, el doctor Leonel Fernández, del Centro de Estudios de Economía y de nuestro director ejecutivo, el doctor Marco Herrera Beato, reciban la más cordial bienvenida. Cada mes iremos desarrollando temas de interés y pretendemos que este sea el inicio de un compartir académico para elevar el pensamiento económico al solio que debe ocupar. Nuestro propósito es siempre marchar hacia adelante en el ámbito de la reflexión profusa y académica sobre los temas económicos globales. En la tarde de hoy deseamos que todos ustedes se sientan lo más a gusto posibles durante sus exposiciones. La idea de celebrar estos encuentros conversatorios con ustedes nace de nuestro director del Centro de Estudios de Economía y primer economista de FUNGLODE, el señor Frederick Manzadeh Gerardino, con el firme propósito de ayudar a elevar el debate sobre temas de corte económico en la República Dominicana, sobre temas que impactan de alguna u otra manera el comportamiento de la economía en nuestro país, la región y el mundo. Tener la posibilidad de compartir nuestros puntos de vista, platicar con los amigos de la prensa, con un público selecto de intelectuales que con sus preguntas y escuchando las respuestas de los expositores nos puedan dar un viso de luz para prever los derroteros que tomarán los acontecimientos económicos que nos suceden como humanidad. Estos escenarios que ponemos a su disposición en la tarde de hoy son vuestros, por lo que por favor encarecidamente les pedimos que se sientan en plena libertad y tranquilidad de exponer sus ideas, ya que sobre el debate de las ideas el pensamiento avanza, se enriquece, prospera y evoluciona, y con todo ello el mundo se transforma. Muchas gracias por ser los primeros en responder de manera expedita a nuestra convocatoria para plantear sus ideas sobre el impacto del Brexit. Realmente un honor para FUNGLODE, para nuestro Centro de Estudios de Economía, para todos nosotros contar con profesionales de su nivel para exponer estos temas tan novedosos y apasionantes. Muchas gracias. Para iniciar la agenda que tenemos hoy es un conversatorio donde tenemos 6 economistas que van a tratar distintos temas. Por la selección de los temas vamos a empezar por el tema geopolítico con el señor César Corniel, economista con especialidad en planificación de la economía nacional. Obtuvo su grado de economía en la Universidad Estatal Máximo Gorki de Ucrania y los grados de licenciatura y especialización en estadísticas económicas en la referida universidad. Estudió Derecho en la Universidad del Caribe con especialización en Derecho Procesal Civil y Geopolítica. Ha tenido una formación y actualización continua participando en distintos cursos y diplomados. Es profesor de Economía y Estadística en distintas universidades como INTEC, UNIBE, UTESA, Unicaribe, APEC y la UAS. El señor Corniel tiene en su haber varios trabajos escritos, es el licenciado en idiomas, domina el inglés, el ruso, ucraniano. Es analista de temas geopolíticos y geoeconómicos internacionales y se ha especializado en temas de Europa del Este y Medio Oriente. Con ustedes, el licenciado César Corniel. Fíjense, antes de empezar mi intervención propiamente dicha sobre principalmente los posibles acuerdos del Reino Unido después del Brexit, quisiera hablar un poquito sobre la diferencia entre Inglaterra, Reino Unido y la Gran Bretaña. Voy a hablar de algunas definiciones geográficas y políticas. Britania o Britania, como lo bautizaron los romanos, maestros de la organización política antigua, pues fue reconquistada por los romanos en el siglo I de nuestra era, y este fue el nombre que los romanos le dieron a esas islas grandes y pequeñas, Britania. Allí se hablaba el idioma británico y más luego el latín. Este nombre es principalmente Britania, empleado para nombrar dos grandes islas y un conjunto de pequeñas islas, como son la isla de Inglaterra, o más bien de Britania, o más bien Gran Bretaña, y la República de Irlanda. La República de Irlanda está compuesta por dos países, la República de Irlanda propiamente dicha, con Dublín como capital, y el país constituyente del Reino Unido, Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast. Pero además, la gran
la gran isla está compuesta por 3 países diferentes, inclusive con gentilicios e idiomas diferentes, que son Inglaterra, cuya capital es London o Londres, Escocia, cuya capital es Edimburgo, y Gales, cuya capital es Cardiff. Este conjunto de islas forman el archipiélago de un solo estado llamado Reino Unido de Reino Unido, de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es un país compuesto por un parlamentario con una jefa de Estado, que es la reina en estos momentos, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro. Además, lo une un solo idioma, que es el inglés, aunque cada país constituyente tiene su propio idioma, sus propios gentilicios. El norirlandés pues habla irlandés, el inglés habla obviamente el idioma inglés, el escocés, el de Escocia, habla el escocés, y el de Gales, el galés. Cada uno de estos idiomas pues tienen raíces inclusive diferentes. Como les decía, juntos conforman el Estado independiente, aunque sí tienen administraciones descentralizadas, como el Reino Unido, de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Bien, este país queda obviamente en el noroeste de la costa europea y he concretizado varios acuerdos, la cual es posible que Inglaterra o Reino Unido, pues después de su elección de salir de la UE, pues elija como su posible, digamos, desenvolvimiento desde el punto de vista económico, aunque no político y social, porque ya sabemos esa situación. Existen diferentes escenarios posibles que darían lugar a diferentes ajustes entre los temas que marcaron la campaña de los británicos para determinar si se quedan o no en la Unión Europea. Una posible opción sería que el Reino Unido trate de mantener su acceso al mercado único para preservar sus intereses económicos. Esto podría realizarse en el marco de un espacio económico europeo, con una configuración similar a la que tiene Noruega, la que tiene también Liechtenstein y Islandia. Esto permitiría que el Reino Unido pueda seguir beneficiándose con cuatro puntos del mercado único: bienes, servicios, capitales y mano de obra. Y además podría negociar por su cuenta algunos acuerdos comerciales con terceras partes. Aunque yo opino que sería mucho más ventajoso si se queda dentro de la Unión, o si se hubiese quedado dentro de la Unión. Una segunda opción sería optar por el modelo que tiene Suiza con la Unión Europea. Suiza tiene unos 100 acuerdos con la Unión Europea. Estos acuerdos le permitiría, acuerdos bilaterales obviamente, le permitiría al Reino Unido entrar en algunos proyectos que le conviene o no. Sin embargo, he sabido la característica que tienen las relaciones de los Estados miembros de la UE con Suiza, y yo creo que no le convendría a la Unión Europea, a Gran Bretaña, sumarse a ese acuerdo. Una tercera opción sería, aunque yo diría que un poco insuficiente, pero sí maximizaría lo que es la ganancia de Reino Unido en términos de soberanía, de libertad, como ellos dicen, y de migración, es hacer un acuerdo migratorio, más no político. Ese acuerdo migratorio le permitiría, por ejemplo, tener soberanía sobre la circulación en su territorio. Sabemos que Inglaterra, o bien Reino Unido, tiene aproximadamente 4 millones de extranjeros de la UE,
y esto significa grandes gastos en materia sanitaria y en ayuda económica. Reino Unido operaría dentro del marco de los acuerdos de la OMC, o sea, Organización Mundial del Comercio, y así, de esta manera, perdería privilegios, situándose a su vez en una posición desventajosa con la UE. Además, debería renegociar todos sus acuerdos con otros países terceros desde una posición no muy favorable, como si estuviera dentro de la UE. Hablando digamos, en términos geoeconómicos, diría una cuarta salida sería buscar el mercado de la antigua Unión Soviética, de los países que componen la Federación Rusa. Inglaterra tiene invertido en la economía rusa más de 80.000 millones de dólares en lo que es negocios y empresas inglesas. Todos sabemos que Inglaterra ha sido el país que más ha atacado a Rusia en términos de sanciones después de la anexión de Crimea por la Federación Rusa. Vladimir Putin no vería con muy malos ojos que Inglaterra se saliera de la Unión, ya que tendría un enemigo menos. Rusia está ahora mismo necesitada de muchos bienes y servicios. Rusia, su economía se basa principalmente en la producción y exportación de hidrocarburos, principalmente lo que es gas, petróleo, hulla, cosa que le sobra a la hulla, pues sabe, Inglaterra es un gran productor de hulla y los mares del norte tienen mucho petróleo, un petróleo muy fino, muy refinado, con muy poco sulfuro. Sin embargo, Rusia sería más de 200 millones de consumidores, con muchas reservas en oro, inclusive en euro. Miren, después de Turquía, Rusia es el país que más reserva en euro tiene fuera de la Unión Europea. O sea que eso vendría a ser una salida, digamos, no digamos momentánea, sino hasta largo plazo, buscar el mercado Rusia. Ya, por ejemplo, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Rusia, cuando conformaba la Unión Soviética, pues tuvo una gran influencia con los países del Báltico y Finlandia. Hasta hoy en día, más del 60% de las exportaciones finlandesas son rusas, es para Rusia, perdón. Y los países del Báltico tienen una gran, como se dice, oye, me sale la palabra en ruso ahora, una gran influencia mutuamente, tanto no solamente en la defensa y en lo estratégico político-militar, sino también en lo económico. Si ustedes no sabían, ese vodka que se vende aquí, ese Stalinaya, ustedes dicen Stalinaya, ese vodka es hecho en el Báltico, ese vodka no es hecho en Rusia, sino en los países del Báltico. Y así mucha industria liviana, porque Rusia no es buena industria liviana, pues se dedicó más bien a la industria pesada, pues depende de esos pequeños países del Báltico y principalmente de Finlandia. Así que yo opino que podría buscar ese mercado. Muchas gracias, don César. A continuación tenemos la exposición del señor Ernesto Selman, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. El licenciado Selman es economista por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en manejo de políticas económicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizó posgrados en finanzas internacionales y evaluación de proyectos en la Universidad de Georgetown y en el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional, respectivamente. Catedrático de UNIBE, INTEC, Ucamaima. En su haber ha publicado decenas de artículos en diferentes periódicos de circulación nacional. El licenciado Selman nos hablará del Brexit, mitos y realidades. Con ustedes, Ernesto Selman. Bueno, muchas gracias. Bien, yo quise hablar un poco de mitos y realidades en este conversatorio, porque creo que hay muchas alarmas que están sonando y parecería como que se va a acabar el mundo y que las cosas que están sucediendo en Europa son consecuencia de Brexit. Entonces yo creo que lo primero que debemos decir es
que los problemas que vemos hoy en día en Europa vienen desde hace mucho tiempo, no tiene que ver con Brexit básicamente. Entonces creo que es el primer punto que quiero dejar sobre la mesa del primer mito que queremos destruir. Es decir, Europa tiene muchos problemas mucho antes que Brexit. De hecho, el Brexit es un reflejo de los problemas que ya tenía de antemano Europa. Entonces, creo que lo primero decir es que el Brexit no es un tema de que viene de un año a otro ni de un mes a otro. El Brexit es algo que se viene acumulando desde hace mucho tiempo. En Inglaterra, cada vez que veían un titular donde habría que subsidiar o volver a rescatar a Grecia, eso era un tema de debate importante en Inglaterra y en el Reino Unido en general. El Reino Unido aportaba o aporta casi 16.000 millones de dólares a la Unión Europea, y su aporte neto es de más de 5.000 millones, es decir, de los 16 que aporta recibe algunos 10.000 millones en proyectos, etcétera. Es decir, que el neto son unos 6.000 millones al año que está aportando. Entonces, cada vez que venía una de estas, Italia, Portugal, España, Grecia, de los problemas económicos que se venían presentando, de los problemas en el sistema financiero, del problema de la deuda de cada uno de esos países. Y es que en realidad esos países entran sin tener las condiciones mínimas de una unión monetaria, de hecho. Es decir, entran con unas condiciones y unos problemas fiscales de antemano que tal vez ni siquiera cabían. Entonces, en el momento que se asume una moneda única, todos estos países ven la llave abierta del endeudamiento barato, y eso hace que la política fiscal ya se haya deteriorado desde hacía mucho tiempo en Europa. Y con eso, los excesos monetarios que se venían presentando terminan impactando también en Europa. El último elemento que rebosa la copa, aparentemente, es el tema de la inmigración. Pero de nuevo, esto es un tema que ya es una última gota luego de que todos los problemas que tenían. Inglaterra en especial ha sido un país bastante independiente dentro de la Unión Europea. De hecho, durante la campaña habían dos citas que se utilizaban, en ambas campañas se utilizaban citas de Churchill. Por un lado, en una cita de Churchill acabada la Segunda Guerra Mundial, que hablaba de que posiblemente Europa necesitaba unos Estados Unidos europeos, y luego para el 53-56, ya luego de que se veía Inglaterra ya pujante, etcétera, entonces Churchill decía que juntos pero no rebujados, básicamente, en buen dominicano, que Inglaterra debería ser un país del mar, no del continente. Y la tradición de la Thatcher también tuvo una incidencia importante. Durante el proceso de unión monetaria se mantenieron independientes. De hecho, salieron del mecanismo de la fijación o de la banda de tipo de cambio en el 92. Inglaterra sale. Y entonces, para mí personalmente no fue sorpresa, pero para muchos expertos y muchos analistas, básicamente que estaban anunciando el fin del mundo. Y los periodistas durante la noche, a mí me llamó mucho la atención que los periodistas durante la noche del referéndum se convirtieron de periodistas a activistas y hacían preguntas induciendo una respuesta de los entrevistados inclusive. Pero bueno, entonces, ¿cómo se ve el asunto? Y desde el punto de vista geopolítico, quiero hacer énfasis en el tema geopolítico y en el tema económico. Económico de corto y mediano plazo y el geopolítico. Y me parece que el geopolítico, la primera indicación es que este es el principio del fin de la Unión Europea. Y con ello el euro, que de antemano parecía un proyecto fracasado en la medida de que se integraron países que no tenían las condiciones para estar en una unión monetaria como hoy día se está percibiendo. Entonces,
Yo creo que un país europeo fuera de la Unión y fuera del euro, solo tendríamos que ver, y si lo que queremos ver desde el punto de vista continental, está Suiza, creo que se mencionaba anteriormente. Si queremos ver hacia el norte, está Noruega. Así que no es algo, es decir, estamos viendo como que se acaba el mundo, pero es algo normal. La Unión Europea tiene relaciones con todo el mundo. Entonces, no creo, el problema de esto, yo creo que desde el punto de vista geopolítico es que es el principio del fin de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay muchos países que tienen un sentimiento muy similar a lo que estaba sucediendo en Inglaterra, que ahora se van a animar a hacer referendo. Y yo puedo decir que Suecia, Holanda, si gana la señora esta, la Le Pen en Francia, Francia, se animarán en los próximos 24 meses a hacer referendo. Inclusive hasta Italia potencialmente podría, con el euroscepticismo y el liderazgo. Y es un tema que está en toda Europa. Es decir, esto es un reflejo de lo que está sucediendo en la Europa continental inclusive. No es algo que es aislado, que Inglaterra solamente tiene este sentimiento. No, eso está regado en toda Europa. Entonces, esto es creo que es un punto de inflexión desde el punto de vista geopolítico, de que estamos presenciando el principio del fin de la Unión Europea y del euro. Desde el punto de vista económico, yo pienso que en el corto plazo ciertamente la incertidumbre nos está arropando. Y esa incertidumbre es lo que lleva a lo que se mencionaba anteriormente ante la prensa, lo que mencionaba Evenhoe, la depreciación del tipo de cambio, la depreciación de la moneda de la libra esterlina. Esa depreciación yo creo que se venía conteniendo. Fíjense, en el primer trimestre de este año el déficit fiscal en Inglaterra fue del 7% del Producto Interno Bruto. Es decir, ¿qué moneda no cae cuando se está viendo que su problema, ya los problemas fiscales vienen duros? Debo dejar un paréntesis y decir que es un factor en la República Dominicana primordial con la presión del tipo de cambio. Me parece que el tema fiscal está presionando esa área. Pero un tema de que se venía ya con una política fiscal en Inglaterra y en toda Europa deficitaria, donde la llamada austeridad que se ha dicho que ha habido en Europa, no ha habido dicha austeridad. Y tampoco la austeridad iba a resolver nada si no se hacía con reformas económicas realmente profundas que pudieran aumentar la productividad de los factores de la producción. Pero las políticas ahora, creo que en el corto plazo, esta incertidumbre, principalmente la incertidumbre regulatoria, cómo sale un país, cuál es el plazo, cuál va a ser. Yo creo que se está sobredimensionando el tema, y se está sobredimensionando el tema desde el punto de vista de los programas que está financiando la Unión Europea en Inglaterra. Y he visto artículos de The Economist, otros, que qué va a pasar con todos estos proyectos. Pero es muy sencillo. Antes le pasaban 16.000 millones de euros a la Unión Europea desde Inglaterra. A partir del momento que termine, porque esto es un periodo que durará un tiempo, a partir de ese momento ya no tendrán que pasar los 16.000 y utilizarán 10.000 de los 16. Es decir, les sale mejor todavía porque no van a gastar tanta plata. Solo gastarían 10 en vez de 16. Así que creo que estamos sobredimensionando el tema de esos programas. Ahora, en el mediano plazo, yo avanzaba anteriormente, y creo que en el corto plazo sí se van a dar temas tal vez inesperados desde la moneda, desde los mercados financieros, el nerviosismo, que no viene tampoco por Brexit. Es decir, la política monetaria a nivel mundial que se ha estado aplicando luego de la crisis está imponiendo una volatilidad, que no se había visto anteriormente. Y los problemas financieros y los problemas de cotizaciones de bienes primarios, de acciones, bonos, los bonos se están transando como acciones hoy día en el mundo. Eso es una cosa que te dice algo de que algo no anda bien. Cuando usted está transando bonos como si fueran acciones, una cosa de renta fija, se espera que se transe mucho menos que unos instrumentos financieros de renta variable, que son las acciones. Entonces, los problemas financieros vienen por política monetaria excesivas, ultra expansivas, yo diría, a nivel mundial,
y Inglaterra no escapa a esa política monetaria que se aplicó. De hecho, el balance general del Banco de Inglaterra se incrementó en 160% en los 5 o 6 años luego del 2007, luego de la crisis. Entonces, ¿viene estos excesos financieros y estos problemas financieros por Brexit? No, estaban ahí. Los problemas de la crisis financiera que se está dando en Italia, ¿viene por Brexit? No, estaba ahí. Lo mismo saldrá bueno, esto es una apreciación muy personal, tal vez subjetiva, pero me parece que los problemas de crisis financiera en España, Portugal, Italia, Grecia ni se diga, ya hace rato que viene con ese problema, saldrán ahora. Y muchos van a decir, es que el Brexit, no, el problema estaba ahí. Ya estaba ahí de hace muchos años que estaba ahí. Entonces, yo creo que son unos mitos que debemos de quitarnos de encima. El Brexit es un reflejo de los problemas que ya habían y que estaban penalizando y preocupando a mucha gente en Europa, y no es solamente en Inglaterra. Está sucediendo en toda Europa. En el mediano o largo plazo, ¿qué sucederá? Se negociarán acuerdos porque yo no veo que si queremos... Inglaterra va a preferir uno sobre otro, es que está en el beneficio, en el mutuo beneficio de todas las partes de llegar a buenos acuerdos con Inglaterra, porque además Inglaterra es un país que ha abrazado el libre comercio toda su vida, es un país que ha sido abierto a las inversiones e invierte fuera, porque Inglaterra es un país muy pequeño y siempre su estrategia ha sido hacia afuera. Entonces, yo creo, personalmente, que los acuerdos de inversión, comercio, de hecho van a ser mejores los nuevos que los que existen hoy día. Eso se oye un poco raro porque usted dice, bueno, pero usted está saliendo de una unión. Bueno, pero posiblemente con, y la capacidad de negociación del gobierno inglés y además su misma visión hacia afuera, hacia el mundo, creo que eso... Yo creo que va a fortalecer a Inglaterra en el mediano y largo plazo. Pienso que en el mediano y largo plazo saldría perjudicada más Europa que Inglaterra, de hecho. Sorprendentemente me van a decir, yo sé que hay algunos que van a decir, pero este tipo, ¿de dónde que está sacando esta idea, verdad? Es una apreciación muy personal, yo creo que muchos estarán en desacuerdo, pero me parece que las políticas públicas que abraza Inglaterra son mucho más saludables para un crecimiento. Fíjense, ya de antemano se ha anunciado de que Inglaterra llevará el impuesto sobre la renta en el año 2020 al 15%, el impuesto sobre la renta a las empresas. Ya están dando la indicación, es aquí que hay que invertir. El que quiera ver el largo plazo tiene que venir aquí. Y creo que a partir de ahora, y la nueva dama de super hierro que decía Henry, creo que va a ser una persona que va a empezar a aplicar. Yo creo que Inglaterra va a hacer el experimento que hizo en Hong Kong en Inglaterra. Yo creo que las políticas públicas que van a empezar a aplicar ahora van a ser muy agresivas desde el punto de vista de apertura de los mercados, de mayor eficiencia, de mayor apertura a las inversiones, de simplificar el hacer invertir, hacer negocios y producir en Inglaterra. Creo que las leyes laborales la van a flexibilizar y creo que en última instancia, de nuevo, en el mediano plazo, creo que Inglaterra saldrá fortalecida y creo que Europa saldrá debilitada porque el fraccionamiento, la división de Europa se inicia ahora, de Europa continental, y creo que eso es lo que veremos y vamos a ver luego, porque es que las regulaciones europeas son mucho más costosas que las regulaciones inglesas. Yo le voy a poner un ejemplo. Las regulaciones europeas le decían a un país, bueno, un país no, pero a una unión, una mini unión en el Reino Unido, un país pesquero con una tradición, son islas, con una tradición de pesca, que solamente podían salir 3 veces a la semana a pescar. Entonces, son cosas que son mínimas, pero que no solamente tocan el tema económico, que también tocan el tema cultural, de las tradiciones, las costumbres. Y yo creo que eso fue parte del problema que sucedió. Muchas gracias, Ernesto. Para seguir la coherencia de los temas que van a tratar los expositores, vamos a darle la palabra al economista Henry Ebrard, francés, aplatanado, ya dominicano,
especialista en turismo, en los temas de petróleo, gas, oro, commodities. Es director general del Polo de Educación y de la plataforma de agroexportación del... Ya no. Bueno, franco-dominicana. Le paso el micrófono a don Henry. Muchísimas gracias. ¿No? Qué bien que tú me permitas seguir entonces el tema de Ernesto, porque compartimos bastante tu análisis, eso que no nos hemos consultado ni nada, pero todo deja indicar de que quizá por el mismo pragmatismo británico, si fuéramos a hacer apuestas, que es un tema típicamente británico, yo creo que la apuesta para ganar dinero sería más apostar a un mayor éxito del Reino Unido, del Reino desunido, que ahí sí podemos tener, después veremos lo que pasará con Escocia y eventualmente con Irlanda del Norte, que eso es también otro tema. Pero la realidad es que efectivamente, mira, y más con el nombramiento mañana del nuevo primer ministro en Inglaterra, no hay vuelto atrás, se salieron y de hecho, mira, yo creo dos cosas. Primero, estoy de acuerdo contigo, entiendo que el Brexit no es una causa, sino una consecuencia. Y dos, realmente yo por ser francés de origen, obviamente le tengo un gran aprecio al general de Gaulle, que compartió mucho con Churchill. Yo creo que lo que tú mencionabas, de mirar al mar o al océano en vez de mirar al continente, precisamente él se lo dijo al general de Gaulle. Por eso que el general de Gaulle siempre se había opuesto a la entrada de los ingleses en la Unión Europea. Y yo creo que el Reino Unido nunca saldrá completamente de la Unión Europea porque nunca entró realmente completamente en la Unión Europea. Y yo creo que en inglés hay una expresión muy bonita que es cherry picking, ¿no? Como escogiendo las cerezas. Y especialmente Margaret Thatcher, yo creo que nuestro otro colega, el Reino Unido vio lo de la Unión Europea como una oportunidad básicamente económica y mercantil. La Unión Europea no se creó para eso inicialmente, es un ideal político y filosófico. Y yo creo que ahí fue siempre el antagonismo que fue más un antagonismo de una isla versus un continente. Es una cuestión de filosofía. Los ingleses, quizá por ser anglosajones y por su pragmatismo y su educación protestante probablemente, es negocio, negocio, negocio. Quizás la filosofía de la Unión Europea, que fue una respuesta a esos conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de lograr que efectivamente haya paz por lo menos en la Unión Europea. Cuidado con eso, y mucha gente dice, oye, qué bien que la Unión Europea ha evitado los conflictos. Lamentablemente la Unión Europea no evitó lo que pasó en Yugoslavia, no evitó lo que pasó en Ruanda. Y yo creo que la Unión Europea, lamentablemente a nivel político, ha fallado mucho en eso. Y con eso yo voy con el tema. Yo había hablado de que yo iba a hablar del tema del Brexit, de la Unión Europea, como esta relación Je t'aime moi non plus, que fue una película famosa allá, que se ha convertido Te quiero tampoco, ¿no? Que hay esta relación de desamor que se vio en Inglaterra, que se vio en Gales, que no se vio en Escocia, que no se vio en Irlanda del Norte, que no se vio en Londres como capital, la sentimos un poquito actualmente en muchos países de la Unión Europea. Y yo creo que como la respuesta económica no ha sido buena, o sea, una situación económica complicada, es muy difícil para el ciudadano de a pie ver los beneficios reales, tangibles, que existen en la Unión Europea. Y no ha habido una comunicación positiva desde los dirigentes de la Unión Europea para explicar lo bueno que es la Unión Europea. Entonces, lo que la gente está viendo son todos los problemas que significa la Unión Europea. La Unión Europea ha fallado en aportar respuestas de política exterior, bueno, lo que yo mencioné, Yugoslavia, Ruanda, ha fallado en aportar una respuesta más clara, más universal en cuanto a la crisis económica mundial. No ha tenido y no tiene respuesta clara con el tema de los migrantes, que es un tema social muy complicado para Europa y donde no ha habido respuesta coordinada.
inclusive las mismas declaraciones de Angela Merkel, la canciller alemana, fue inicialmente, mira, yo voy a recibir 1 millón de migrantes, porque egoístamente la respuesta de Alemania es, yo pierdo población, yo necesito tener esta migración. Lo que sería quizá un problema para otro país, para Alemania es una necesidad de poder recibir y nuevamente, quizás ser el primero en escoger lo mejor de la migración, porque en esta migración es una migración también de cerebros, de talentos, y hay mucha gente que está migrando que inmediatamente son empleables en cualquier economía organizada. Lo que más la gente le está reprochando a Europa, a la Unión Europea o a Bruselas, porque también es una relación amor y odio entre la base, la gente normal, la gente de a pie, y las élites tecnócratas de Bruselas, que nadie sabe quién los ha nombrado, sino ellos mismos. Y yo quería darle un ejemplo, porque se habló del tema de la normativa, y es lo que exaspera al ciudadano, y yo me inscribo dentro de eso. Ya yo no vivo allá. De hecho, mucha gente de Europa que viene a vivir a la República Dominicana es huyendo este lado tan absurdo de la Unión Europea. No ha logrado aportar una respuesta a los grandes problemas. Sin embargo, la Unión Europea es excelente para determinar cosas que fastidian la vida de la gente. Le voy a dar un ejemplo, que es este. Eso es un pepino común y corriente. Yo lo compré ahorita antes de venir a la cadena. Y mira, y qué bien, porque a la cadena, usted ve, mira, son 2 pepinos, pero son bastante diferentes. Eso no es aceptable en la Unión Europea. Y fíjense, para que ustedes me crean, que vean lo absurdo de la situación, dice la normativa europea, y la recopié para leérsela, ¿no? Es breve, pero le va a dar una ilustración de lo kafkaiano que se ha vuelto la Unión Europea. El peso mínimo de los pepinos cultivados al aire libre se ha fijado en 180 gramos. Ahora, el peso de los pepinos cultivados bajo invernadero será de 250 gramos. En cuanto a la longitud mínima de un pepino debe ser de 25 a 30 centímetros en función del peso del pepino. Y ahora bien, esto sí es extraordinario, la diferencia de peso entre la pieza más pesada y la pieza más ligera contenidas en el mismo empaque no podrá exceder de 100 gramos siempre y cuando la pieza más ligera tenga un peso comprendido entre 180 y 400 gramos. Y 150 gramos de diferencia cuando la pieza más ligera tiene un peso superior a los 400 gramos. Le puedo dar otro ejemplo más triste. La Unión Europea, con el dinero de los contribuyentes, porque eso tiene un costo que efectivamente paga el contribuyente francés y británico hasta el momento, ¿verdad? La Unión Europea gastó 90 millones de euros en un estudio de 3 años para fijar la normativa del flujo de agua de las pocetas de los baños. Y el conflicto enorme que se produjo en la Unión Europea es que la normativa continental era 6 litros y 3 litros, y la normativa británica era 6 litros y 4 litros. Eso le costó 3 años y 90 millones de dólares al contribuyente europeo. Eso no digo que está explicando todo el tema del Brexit, pero sí ha contribuido. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Se espera una respuesta de los gobernantes. Y ahí tenemos un problema, porque hoy en día hay un conflicto entre 2 posiciones posibles. De un lado, una posición que parece razonable de llegar a un acuerdo que sea bueno para las partes lo más rápido posible, porque obviamente la incertidumbre es mala para los negocios. Pero al mismo tiempo hay una teoría que no deja de ser interesante también, de pensar que hay que castigar de cierto modo a los ingleses por haberse salido. ¿Y por qué digo eso? Porque, y yo creo que en eso yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, Ernesto, que qué es lo que puede pasar. Si finalmente termina siendo mejor para el Reino Unido, si está mejor fuera que dentro de la Unión Europea, ¿cuál es el mensaje para los otros 27 países que quedan ahí? Y ahí estamos alimentando efectivamente la gente que está desesperada por lo que está pasando con los barcos de pesca, con el tamaño de los pepinos o con el flujo del desagüe de las pocetas de baño. Entonces, entre esas 2 posiciones es ahí que se va a armar ese debate
Entre la posición de ser muy firme, muy clara de Inglaterra, con un personaje que ya le han dicho a los funcionarios de Bruselas que se preparen, esta señora es una catástrofe. Es una piña bajo cada brazo. ¿Ok? Entonces, eso más complicado porque entonces no hay claro acuerdo, ni había visión de hecho de que eso pudiese pasar por parte del liderazgo europeo. El liderazgo europeo está muy frágil, porque Bruselas son tecnócratas, nombrados por ellos mismos y con conexiones, vamos a decir, un poco, son relaciones poco sanas, como entre incestuosas, entre grandes corporaciones y esos tecnócratas. El poder político, que es el que debería de tomar la delantera, está completamente fragilizado. Todos los líderes europeos de los principales países están cuestionados. Ya David Cameron se fue. De hecho, le están echando la culpa a él de haber utilizado para el juego político interno, porque en realidad es como eso que hemos llegado a este referéndum. Este referéndum fue una respuesta de David Cameron frente a una situación de política interna. Entonces, ya para afuera que va, ya se fue. Si vemos los otros 4 países importantes, España no logra tener un gobierno claro. Ha habido elecciones, vamos a ver si finalmente van a tener este gobierno. Pero el caso de Italia, va a haber un referéndum, va a haber elecciones, y es muy probable que pase lo que ya ha pasado en Roma. Ustedes vieron que la alcaldía de Roma la ganó una populista, que no se sabe si es de izquierda o de derecha, pero una populista, a fin de cuentas, que es el movimiento 5 estrellas, ¿no? Francia y Alemania el año que viene tienen elecciones de mucha importancia. François Hollande muy probablemente no sea el próximo presidente, está muy desconsiderado en Francia, y el liderazgo de Angela Merkel también ha sido muy sacudido por lo que acaba de pasar. Entonces, frente a todo eso, si no hay una respuesta política clara de esos nuevos liderazgos que van a surgir de las urnas, hay que tener cierto pesimismo, porque si efectivamente pasa lo que pensamos que vaya a pasar, de que le vaya a ir mejor a Inglaterra, eso va a justificar que otros que están pensando, pues mira, yo no sé si voy a hablar de un Frexit, de un Grexit y del próximo exit, que efectivamente si le va mejor a Inglaterra fuera, entonces porque yo debería quedarme dentro si es mejor estando fuera. Entonces yo creo que Europa, como idea política, va a tener que reinventarse. Eso yo no lo veo fácil, pero yo creo que es la única manera de que podamos salvar lo que inicialmente ha sido una magnífica creación, que fue lo de esta Europa unida después de los conflictos armados. Es un ejemplo único en la historia de la humanidad, y esta experiencia, este experimento, yo creo que está frente a un grave peligro. No es culpa de los ingleses, es culpa de un poquito todo el mundo, y yo creo que ahí hay que revisarse efectivamente desde el liderazgo europeo cuál va a ser la posición para tener una buena relación, que es indispensable, con Inglaterra, que seguirá siendo un país europeo, pero si no reinventamos una Europa con mayor democracia para los pueblos europeos, y si solamente se queda la idea mercantil y comercial, va a desaparecer lo que es la Unión Europea tal como la soñaron hace 50, 60 años. Gracias. Muchas gracias, Henry. A mi izquierda tengo al señor Nassim José Alemany, economista, socio de Economía para Deloitte, República Dominicana, máster en Economía de la Universidad de Syracuse, licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, asesor de proyectos de organismos internacionales como USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El licenciado Nassim José Alemany nos tratará el tema la carambola del Brexit con República Dominicana. Con ustedes, Nassim Alemany. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera tocar varios puntos. Muchos de ellos ya se han abordado de una forma u otra, pero ofrecer algunos datos interesantes de dónde sale todo el tema del Brexit, del sentimiento que tiene el Reino Unido con relación al Brexit y a pertenecer en la Unión Europea. Como ustedes saben, los resultados de las votaciones del referendo fueron bastante cercanos.
el día antes se pensaba que iba a ganar la opción de permanecer en el Reino Unido. Pero surgió algo interesante el día de la votación, que es algo que le quiero comentar ahora. Si se detalla el tema del sentimiento que venía del Brexit, el Eurobarómetro hacía una encuesta anual desde los años 70 con el nivel de satisfacción que tenían los países de pertenecer a la Unión Europea. Y si se ve de manera histórica, desde los años 70, iniciando en el año 73 hasta el año 2014, Inglaterra, Reino Unido, era uno de los países que mostraba menor cantidad de satisfacción de pertenecer a la Unión Europea, siguiendo un poco lo que decía Henry, de que pertenecemos pero no pertenecemos a la Unión Europea. O sea, ese sentimiento nunca fue tan arraigado como lo tuvieron otros países. Ha sido el país donde menor satisfacción se sentía de pertenecer a la Unión. Y por varias razones, si evaluamos lo que se estaba discutiendo en las semanas antes del tema de la votación del referendo, se tenían básicamente 5 puntos. Uno era el tema comercial, de qué pasaría con el Reino Unido y la Unión Europea si se salía, qué va a pasar con los tratados comerciales. Algunos argumentaban que iba a ser peor, otros argumentan que Reino Unido va a estar en una posición mejor de negociación con todos los países, ya sea por su poder de mercado y por su apertura. El tema del presupuesto que se destinaba a la Unión Europea, uno de los puntos fundamentales de la propaganda que se hacía con relación a salir, era todo lo que se destinaba, que después se terminó desmintiéndose, que no era tanto como tanto Farage como Boris Johnson argumentaban que era. El tema de la regulación, y les voy a hablar un poco de eso ahora, pero Reino Unido es uno de los países con menor regulación en la Unión Europea, algo que es muy atractivo para la inversión. El tema de la inmigración, que fue creo que la chispa que detonó todo en los últimos años. El sentimiento venía, pero el tema migratorio fue lo que al final le dio el último empujón a la gente para la votación. Y el tema de la influencia que tiene el Reino Unido en los demás países de la reunión. En términos recientes, ¿qué pasó? Se hizo la votación 48-52. Los mercados parecían que se iba a acabar el mundo por la reacción que tuvieron, y como siempre pasa, ya prácticamente todo se ha recuperado. El S&P cerró hoy en el nivel más alto de la historia de Estados Unidos, lo que te demuestra, aunque no es un indicador directamente del Reino Unido y de Europa, pero te demuestra un sentimiento de que un poco, mira, no es tan malo como nosotros pensábamos lo que podía pasar, aunque todavía falta mucho tiempo para ver qué va a pasar. Hoy también se anunció, como ya algunos de ustedes mencionaron, que Theresa May va a ser a sustituir a Cameron, y mucho más pronto de lo que se esperaba. Tanto Nigel como Farage, que eran los principales proponentes del Brexit en las pasadas semanas, se retiraron. Dijeron que ya ellos no eran la persona indicada, por la que se quedó evidentemente la señora May como la candidata fundamental. Y ante todo, como algunos han mencionado también, todo este tema ha reflejado el descontento de la población, no solamente en el Reino Unido, sino a nivel general en la Unión Europea. De algo que mencionaba Henry era que yo no sé, y el profesor Salai Martin en una entrevista que le hicieron recientemente, decía, tú sales a la calle ahora mismo a cualquier país de la Unión Europea y le preguntas que quién preside la Unión Europea o la Comisión Europea, y son muy pocas las personas que te van a responder quién es que la preside. Nadie sabe a lo que pertenece. Somos una Unión Europea, pero nadie sabe qué significa ser Unión Europea. Y quién preside, quién escoge, quién te puso a ti ahí. Y entonces ese descontento de la población fue uno también de los principales factores que se vino acumulando a lo largo del tiempo. Y un tema interesante es que al momento de la votación, las personas más jóvenes fueron los que votaron por quedarse. El 73% de las personas entre 18 y 24 años votaron por quedarse. El 62% de las personas entre 25 y 34 años votaron por quedarse. O sea, básicamente la gran mayoría de los millennials, son aquellos nacidos del 1980 hasta la fecha, votaron por quedarse. Y te dirán, bueno, pero ¿qué pasó? Si votaron tanto, los jóvenes votaron por quedarse. Bueno, pero fueron los que menos fueron a votar. Las personas de mayor edad. Y son los que menos saben del asunto. Y, claro, y tienen menor propensión a ese tipo de cosas. Entonces, los más jóvenes preferían quedarse, votaron por quedarse, pero fueron minoría al momento del voto. Otra cosa muy interesante que te refleja mucho y nos permite vernos en ese espejo, no solamente por el tema de referendo, sino a nivel global, el impacto que tiene la educación.
se hizo un análisis de las personas que votaron, el nivel educativo de las personas que votaron, y hubo una correlación bastante alta en que la mayoría de las personas que votó por quedarse, lo que le llamaron el Remain, en vez del Brexit, fueron las personas que tenían un título de grado académico. O sea, mientras más educado era la persona, se determinó que prefería quedarse en la Unión Europea porque sabía lo que implicaba eso. A menor grado académico prefería salirse. Y también otro tema interesante con eso es del grupo social. A mayor clase social preferían quedarse en la Unión Europea. A medida que tú ibas bajando en el trato social, preferían salirse de la Unión Europea. Y eso todo tiene que ver con el tema del paternalismo, el tema histórico de la Unión Europea. Yo quiero mi país, yo no tengo por qué darle mi empleo a una persona que venga de otro sitio, vamos a dárselo a los ingleses, a los galeses, a los irlandeses. Ese tipo de cosas también se fue componiendo a lo largo del tiempo y fue una de las razones por la que llegamos a lo que llegamos, que fue a la salida. En el tema de comercio internacional con la Unión Europea, se dice que tiene más que perder Reino Unido que el resto de la Unión Europea, aunque yo personalmente no creo que sea así. Yo coincido con Ernesto que creo que Reino Unido puede sacarle mayor provecho que la salida de la Unión. Por el término de la composición, un 52% casi de las exportaciones del Reino Unido va hacia Europa, mientras que solo un 7% de las exportaciones de la Unión Europea van hacia Reino Unido. O sea que hay una composición bastante dispara ahí. Pero creo que esos son temas que de fácil resolución, a pesar si no se la quieren poner tan difícil como planteaba Henry. Y el tema de la regulación, tanto del mercado laboral como de la regulación del mercado de bienes y servicios, ha sido un tema fundamental porque, como les decía, Reino Unido tiene una de las menores tasas de regulaciones, tanto a nivel de mercado laboral, o sea, la cantidad de productos regulados, como la menor cantidad de regulación para el mercado laboral, para los trabajadores, la menor cantidad de regulaciones, tanto para el sistema de welfare y todo ese tipo de cosas. En términos de migración, como ya alguien había mencionado, un 10% de la fuerza laboral del Reino Unido es extranjera, algo que era de mucha preocupación, de que se sentía que se le estaba quitando empleo a muchos de los locales, casi 4 millones de habitantes. Y una cosa muy interesante, que no sé si alguno de ustedes lo ha visto, al día de hoy el Parlamento del Reino Unido tiene una página donde se hacen peticiones. Si la petición que alguien somete llega a 100.000 votos o 100.000 firmas, esa petición se conoce en el Parlamento y es discutida en el Parlamento. Al otro día del Brexit, o sea, se hizo una petición de una de las cabezas del movimiento del Brexit y decía que el Reino Unido tenía que invocar el artículo 50 inmediatamente. O sea, que no esperaran un cambio de primer ministro, que el pueblo había votado y que había que acatar la decisión del pueblo e invocar el artículo 50. Si no se acata el artículo 50, si no se somete, todavía no pasa nada porque no es vinculante el referendo. No tiene peso legal hasta que no se invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esa petición, a la mañana de hoy, tenía 89.000 firmas. O sea, que no llegaba a las 100.000 para ser conocida en el Parlamento. Pero ese mismo día, después de la votación, hubo una persona que hizo una petición diciendo que la votación había quedado dentro del margen de error, por la que no debería ser considerada vinculante ni válida, y debería hacerse otro referéndum donde tú tuvieras un mínimo de un 60% de la votación para considerarlo válido. Esa petición a la mañana de hoy ya tiene 4.1 millones de firmas. ¿Qué te refleja eso? Muchas de las cosas que se han venido diciendo. Mucha gente votó sin saber por lo que estaba votando, que es lo más preocupante de todo. No sé si ustedes vieron que el término más buscado el otro día en Google fue ¿qué significa pertenecer a la Unión Europea? Después que la gente había votado, o sea, 30 millones de votos, y al día después la gente se estaba preguntando qué significa estar en la Unión Europea. Que es preocupante y va de la mano con eso mismo, de que yo pertenezco a una cosa que no sé lo que es. Aterrizando un poco aquí a República Dominicana, ya hemos hablado, el Reino Unido representa el segundo destino de los productos, de las exportaciones hacia Europa, luego de los Países Bajos. Es una exportación en el año pasado de alrededor de 130 millones de dólares.
a nivel agregado, si lo vemos como las aportaciones totales del país, no parecen muchas, pero 130 millones de dólares es dinero para ese segmento. ¿Por qué? Porque de bienes, sí. Ese segmento, esos 130 millones de dólares, el 90% es solamente de frutos y vegetales. O sea, es un componente muy fuerte del sector agrícola que tiene el Reino Unido. Si lo vemos en términos comerciales... ¿A qué? Banano y plátano. Sí, aguacate también, un poco. Si lo vemos en términos comerciales, se piensa qué va a pasar, como Reino Unido pertenece a la Unión Europea, por default entra al EPA y tenemos ese tratado con todos los países de la Unión Europea. Una negociación puede ser un tratado bilateral con Reino Unido. Nosotros no representamos mucho para ellos, pero ellos representan casi 2% de las exportaciones para nosotros. ¿Qué significa eso? Que la bola está de nuestro lado, y concuerdo con lo que decía Henry al principio, que debemos ser proactivos. No va a pasar nada en el corto plazo, pero siempre nos pasa todo porque nunca va a pasar nada. Entonces, Está bueno eso. nunca pensábamos que va a pasar y siempre pasa. Entonces deberíamos ser proactivos en ese tema, a pesar de que no se ha invocado el artículo 50, pero 2 años pasan muy rápido, ya cumplimos 10 de DERECAFTA y podemos ver los resultados, o sea que debemos ser proactivos en eso. En tema de turismo ya se habló un poco de eso. El Reino Unido representa un 13% de los turistas que llegan al país de Europa, pero solamente representa un 3% del total, que son alrededor de 150.000 personas en el año 2015. En términos de inversión extranjera, no es tanto dinero, si se ve acumulada son 1.000 y pico de millones de dólares, pero eso tiene un componente muy fuerte por la venta de una destilería en el año 2008. Entonces, la gran parte de la inversión extranjera que se genera por Reino Unido fue esa venta puntual. No anualmente, no tenemos esa inversión. Aquí también con el tema de los estudios cinematográficos ha habido una inversión reciente, pero no tiene un flujo tan alto. Y entonces al final, como le comentaba, la negociación de tratados bilaterales con el Reino Unido va a ser fundamental, depende qué va a ser lo que va a pasar con eso. Hay una discusión fuerte de si al momento de la salida Reino Unido tiene una puerta de negociación bastante buena con Estados Unidos para unirse al TPP, al Tratado Transpacífico, donde está principalmente Estados Unidos, muchos países asiáticos, lo que le brindaría una mayor apertura al Reino Unido con la región y también con el sureste asiático. Y como mencionaba el señor César aquí, tratados parciales tipo acuerdos como lo tiene Suiza y como lo tiene Noruega, ya sea perteneciendo de forma Schengen, que tú puedas entrar con pasaporte, teniendo acuerdos migratorios, y hay diferentes modalidades que se pueden hacer. Y para finalizar, como le decía, el impacto no va a ser tan grande como muchos piensan, pero sí puede haber un impacto si no hacemos nada. El mensaje más que nada es, tenemos que ser proactivos con lo que sea que se vaya a hacer, pero no perder esos 130 que se podrían convertir en muchos más millones de dólares al año en exportación, en un sector tan delicado como lo tenemos aquí. Muchas gracias, Nassim. A mi derecha tengo al licenciado Evanjo N.G. Cortiñas, economista por la UAS, posgrado Index BIT, diplomado en la Henry George School, autor de libros de economía, profesor universitario, exfuncionario público. El licenciado Cortiñas nos va a tratar cómo la economía dominicana podría beneficiarse del Brexit. Los dejo con Evanjo N.G. Cortiñas. Buenas tardes a todos. Cuando David presentaba a Henry, lo hacía de una manera muy particular. Él lo presentaba como el francés aplatanado. Y yo en el momento lo vi como una gracia, y qué bueno, porque como que estamos muy odiosos aquí, ¿no? Y como que hacía falta una nota alegre. Pero luego me di cuenta que realmente él es un francés aplatanado y nosotros tenemos que avergonzarnos, César, Nassim, Ernesto, probablemente también Frederick y yo, porque en la forma tan jocosa que Henry expuso sus agudos planteamientos, hace más digerible lo que él quiso comunicar. Ahora es apepinado. Ahora es apepinado. Usted ve que sí, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, entrando en materia. Mira, yo los tenía, ¿eh?
Y, lo de- Bueno, yo los había traído también. y hasta plátano también, tú ves, míralo ahí. Porque yo no conseguí la plátano norma. y guineo, Yo no, sí, que yo no conseguí la norma. Y la conseguí siendo pequeño. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, tratando de enmarcarme en lo que se me ha solicitado para referirme aquí. Hace unos días yo escribí un artículo en mi blog sobre la economía vieja, refiriéndome a la economía dominicana, pero particularmente haciendo énfasis en la parte que tiene que ver con el modelo fiscal, un poco para justificar el tema este del pacto fiscal. Traigo esto a colación porque yo me inscribo en la línea de lo que han precedido en la palabra en cuanto a que los problemas de Europa son viejos, no se originaron el 23 de junio, ni el 23 en la medianoche, ni el 24 tampoco. Ciertamente, dependiendo del país, tiene diferentes temporalidad. De manera que los problemas de ellos son tan viejos como el propio continente, tal vez. Sin embargo, yo creo que el hecho de que se produjera este fenómeno, el del Brexit, y digo que es fenómeno porque agrupa tres componentes simultáneos, que no es muy común que se dé. El componente político, el componente social y el componente económico. Y eso lo hace ya particular, entiendo yo. Y es cierto también que el Brexit no ha causado los problemas que tiene Europa. Más bien ha traído consecuencias. Por esas consecuencias también se producen, se pasan a constituirse en causas. Porque cuando en un mercado aparecen fenómenos como la incertidumbre, la desconfianza, entonces empieza a apoderarse un clima amenazante. En mercados tan sensibles como el mercado de valores, por ejemplo, el mercado de dinero también, y también el mercado bancario. Y justamente yo creo que el caso del Brexit tuvo repercusiones inmediatas en al menos dos mercados. El de valores, que en el caso dominicano no tiene ninguna repercusión porque no hay lazos comunicantes con nuestro incipiente mercado, que aunque ha crecido y se ha fortalecido y qué bueno, no tiene esa relación con los mercados bursátiles ni en la región ni mucho menos en Europa. Y también tuvo consecuencias, y lo vimos expresado en todo lo que tiene que ver con los índices, que la mayoría cayeron. Pero también tuvo un impacto en el mercado de dinero, particularmente en las principales monedas del mundo. Y la que ha sacado ventaja de esa situación es el dólar, que se ha apreciado con respecto a la libra esterlina, se ha apreciado en alrededor del 14%. Con respecto al euro se ha apreciado en alrededor de un 2%. Y frente a otras monedas también, pero me circunscribo a estas dos porque bueno, son las que están más relacionadas en forma directa. El hecho de que esto acontezca de esa forma es un reflejo de que los inversionistas, independientemente de las causales, ya ven en esa moneda un refugio, como lo ven también en otro tipo de bienes o de metales, como el commodity del oro, que también se ve como un medio de refugio. Y ambos, sus precios se han comportado hacia el alza. Entonces, y en el campo, digamos, del mercado financiero, el mercado bancario, hay ya señales de que se apuesta a que los bancos centrales europeos pudieran estar haciendo elevar o propiciar la elevación de tasas. Y aunque la Reserva Federal en los Estados Unidos ha mantenido una posición más neutral, porque su papel es otro en esta coyuntura, la de los bancos centrales europeos también es otro, en cuanto a tratar de preservar cierto valor de sus monedas, la del euro, la de la libra esterlina, y también para un poco contrarrestar la posibilidad de fuga de capitales. Entonces, previsiblemente pudiera haber impacto en términos de tasas
en el mercado bancario. Y eso, consecuentemente, traerá consecuencias inflacionarias, o al menos contribuiría a propagar la inflación. Y en términos de flujo comercial en el mundo, pues eso es un tema que hay que monitorearlo, hay que seguirlo de cerca, porque si es cierto que es muy temprano todavía como para asumir posiciones absolutas en estos análisis, y yo soy de los que me inscribo en ello, de que no se puede asumir posiciones absolutas, pero es mejor estar preocupado, atento e incluso estar hasta apercibido y ser proactivo frente a posibles situaciones que algo que nos sorprenda. Entonces, en el campo y eso naturalmente si se impacta en los flujos comerciales, impactará en la economía real. Eso como diagnóstico bien genérico, apretado de esta situación. Esta situación del Brexit ha traído como consecuencia inmediata también un impacto en el mercado de futuro. Yo me detuve a ver cómo se estaban comportando ese mercado de los commodities y pude apreciar que todos los meses registrados de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre reflejaban tres situaciones. Subida del oro, del precio del oro, se sitúa al momento que lo vi, $1,345 la onza, precios por encima de la del 2014, que tuvieron por encima que la del 2015, que fueron en promedio alrededor de unos 1.200 y algo la onza. Y las expectativas, bueno, no expectativas porque son contratos de futuro, con respecto al precio del petróleo, también en este caso hacia la baja. Y en el otro litoral, que tiene que ver con los bienes de origen agrícola, el efecto hasta ahora ha sido neutro en el mercado de futuro. De manera que para países productores como de trigo, maíz, no se vislumbra en lo inmediato un impacto negativo, pero eventualmente pudiera tenerlo. Pero por de pronto se ha producido en estos tres rubros: el dólar como mercancía, el oro y el petróleo. Entonces, conectándolo con el plano local, ¿qué ventajas potenciales pudiéramos nosotros sacarle a esa situación? Mi reflexión apunta hacia que como los ingresos en dólares por concepto de exportación de oro cayeron del 2015 respecto al 2014 a consecuencia de la caída del precio del oro, entonces nosotros de seguir ese comportamiento de la subida del precio del oro, pudiéramos sacar beneficio de recuperar espacio perdido en materia de ingresos de dólares que superan, no preciso la cifra ahora, pero impactó negativamente por el descenso, ¿no? La tengo ahí anotada, pero no voy a perder el tiempo porque creo que para los fines no es tan relevante, ¿no? Porque no estamos siendo tan matemáticos aquí. Y con relación al tema del turismo, es algo que también hay que prestarle atención, porque en la medida que el dólar se aprecia, probablemente la economía que más se beneficia en el corto plazo es la economía norteamericana. Entonces, nuestro turismo, el turismo receptivo nuestro, proviene en un 42% del territorio norteamericano. Entonces, es un nicho que puede ser explotado a través de políticas públicas que puedan dirigirse para sacarle provecho a una situación coyuntural, que puede ser pasajera, pero también puede que se prolongue un poco más. Y es mejor estar apercibido que sorprendido, ¿no? Para inscribirnos en la línea de los ganadores y no en la línea de los perdedores, ¿sí? Porque después es historia. Y venirnos a contar la historia aquí cada uno, vamos a estar tristes, ¿no? Y de eso no debe tratarse. Tratando de ser proactivo o creativo en esto. Y por el lado del tema de la posición de la inversión internacional, yo creo que es un tema que merece la atención. Porque si bien es cierto que la cartera, la inversión en cartera
de nosotros los dominicanos en territorios extranjeros no es importante, no es significativa. Del año 2014 al 2015 apenas creció 30 a 35 millones de dólares. Eran 1.010 millones, ahora son 1.045, algo así. En el año que más ha aumentado esa cartera es en el año 2012, siendo tal vez los inversionistas previsores en cuanto a nerviosismo que podían presentarse y situaciones que se podían presentar en el 2012. Pasó esa inversión en cartera de alrededor de 200 y tantos millones de dólares a más de 900 millones de dólares, la más alta. Sin embargo, del 2014 al 2015 apenas son 30 a 35 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? La apreciación del dólar pudiera ser un atractivo, un apetito para cualquier inversionista. Posiblemente, no estoy diciendo que lo sea, porque ese sería otro tema, una posible causal del nerviosismo que se creó en el tipo de cambio, que aunque yo entiendo que no llegó al nivel de volatilidad, ahora cuando se cruzó o llegó a la barrera, no, a la meta o al nivel del 46/1 en República Dominicana, yo creo que pudiera ser una señal que hay que monitorearla. Porque eso, bueno, a la economía dominicana no le conviene por su efecto en la balanza de pago, en el tipo de cambio, en la tasa de interés y en la inflación. También, por otro lado, está el tema de la factura petrolera, que yo creo que también en los mercados de futuro se observa un descenso en los precios y eso podría tener un impacto positivo en todo lo que tiene que ver con la factura petrolera en la República Dominicana y un impacto positivo a su vez en las finanzas públicas por el lado del gasto. No por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto. Y eso, bueno, para un presupuesto que aquí todos lo sabemos, vive cargando con un déficit estructural de años, podría ser un alivio. Entonces yo creo que esos son focos, puntos que previsiblemente las autoridades públicas del país deben darle seguimiento para estar apercibido en cuanto a elaborar estrategias para poder sacar provecho de algo que está en desarrollo. Y que ese desarrollo a lo mejor termine solamente quedando magnificado en los Twitter y en las distintas cuentas sociales, en los medios y demás, ¿no? Ojalá así sea, porque nos conviene a todos. Esa es la reflexión que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Evanjo. Y para culminar este conversatorio y pasar luego a sus preguntas, tenemos a don Frederick Manzadeh Gerardino, nuestro economista, pensador multidisciplinar, futurista, solucionador de problemas, mediador de conflictos, egresado de Economía de la Universidad Pedro Enrique Ureñas, de la Universidad de Chicago, asesor de empresarios y abogados, uno de los primeros 18 ejecutivos globales que se gradúan de la Universidad de Singularidad de la NASA y Google. Con ustedes, el doctor Frederick Manzadeh. Gracias. Y qué bueno que me tocó de último, aunque estaba de primero en la lista, porque yo le iba a pedir. Los últimos serán el primero. Primero porque me puedo tomar un minuto más o dos, pero además porque me voy a evitar, la ventaja de ser el último, que uno se evita decir cosas que ya fueron dichas anteriormente. Hay muchos puntos aquí que estamos totalmente de acuerdo. Pero yo mi análisis, más que, además de económico, desde el punto de vista economicista, dicen que cuando uno lo que sabe manejar es un martillo, todos los problemas le parecen clavos. Entonces, como en los últimos años me he dedicado a estudiar el aspecto tecnológico, pues lo voy a ver desde el punto de vista de mi martillo. Y yo creo que esto, bueno, parafraseando algo ya dicho, esto se veía venir, aunque uno no se imaginaba cómo iba a suceder. Pero que algún país de la Unión Europea se iba a salir tarde o temprano, sabíamos. Se pensó que iba a ser Grecia, que Italia, que España en algún momento, ¿no? Que Francia, siempre ha oscilado. ¿Quién es que se va a salir? Fueron los británicos. Bueno, pero eso se veía venir. Ahora, desde el punto de vista
para mí, y son opiniones muy particulares, no se basa en teoría, sino más bien en mi propia teorización sobre lo que viene sucediendo, y voy a entrar en eso. El Brexit fue algo más que un referéndum, y podemos discutir eso. Para mí fue una reacción nacionalista ante la globalización financiera, una reacción proteccionista frente al libre comercio y una reacción xenofóbica ante el libre movimiento de las personas. Ahí lo que se estaba rechazando no era tanto la Unión Europea, sino un grupo, o podía tener el odio al libre comercio, lo que estaba buscando era el proteccionismo de su industria o de su trabajo, que lo veía amenazado por la disposición, como tú decías, del pescado y otras cantidad de industrias que se vieron afectadas porque se le restringía la producción en eso para proteger otras industrias en la Unión Europea o para darle lugar a las más competitivas. No voy a entrar en eso, pero eso para mí eran las tres fuerzas que se encontraron en el referéndum. El que no estaba ahí porque no quería que le quitaran su trabajo los migrantes, estaba ahí protegiendo nacionalismo ante la globalización financiera, proteccionismo frente al libre comercio y xenofobia ante el libre movimiento de las personas. Cuando uno lo ve todo, es ante los libres mercados. Es un neoludismo, si lo podemos llamar así en términos de antes. Y tiene que ver, como aquella vez fue la revolución en los telares, la revolución preindustrial y la revolución industrial, yo creo que esto tiene que ver con la revolución tecnológica. Yo creo que en muchos países y en muchas uniones y confederaciones estamos y vamos a seguir viendo este tire-jala, porque estamos ante una nueva revolución industrial, le llamamos industrial, la cuarta revolución industrial, la han bautizado de diferentes nombres, pero estamos ante un cambio trascendental en cómo se hace, cómo se produce, cambio de tecnología muy, muy fuerte, y eso afecta a todo. Y en la medida que afecta a todo, hay reacciones fuertes a los cambios, ya sea en un sentido u otro. La gente se resiste al cambio por la propia naturaleza. Esta revolución tecnológica de la información y de la comunicación está alterando visiblemente el orden económico, social, pero sobre todo al orden político. Al orden político porque es el más lento en adaptarse, es el que más ha resistido el cambio y porque en este caso esta tecnología, esta revolución está empoderando, es una palabra inventada, ¿verdad? Porque sería apoderar, pero todo el mundo le dice empoderar. En vez de, como otras revoluciones industriales, empoderar a las élites, esta está empoderando al pueblo. Y eso es diferente, porque ya no es la clase capitalista, empresarial, la clase... No, estamos hablando de algo muy relacionado al populismo que vemos surgir. ¿Qué está pasando? Bueno, en la era del conocimiento, como se le llama, hay un flujo de información y de comunicación entre los ciudadanos directamente, ya no entre las élites a través de los medios de comunicación o entre los políticos con a través de los medios de comunicación. Ahora la gente se comunica directo. ¿Y qué está descubriendo la gente? La gente está descubriendo que lo que las élites y los medios tradicionales de comunicación le vienen diciendo es mentira. Y el Brexit es un buen ejemplo. Los medios de comunicación todos le estaban diciendo las encuestas y todo, es quedarse, vamos a quedarnos, si no va a ser el fin del mundo, y se van a salir y no va a ser el fin del mundo, quizás hasta le convenga. De todas maneras, va a salir en la historia que le convino, porque como nunca van a poder comparar el escenario de si se hubieran quedado, la historia va a estar escrita dentro de 20 años para atrás de que fue lo mejor que hizo Inglaterra. O sea que no importa, porque nunca tendremos el punto de referencia real. La gente se está sintiendo engañada, y no solo en la Unión Europea, se está sintiendo engañada en el mundo entero. Y se están rebelando contra las élites. De lo que se trata es de una rebelión populista y anti-elitista, que está siendo aprovechada, podemos decir, de derecha e izquierda, por políticos que en común, sean de derecha o izquierda, que son innovadores, y que le están ofreciendo al pueblo liderar esta rebelión, retroalimentando ese populismo antielitista. Un poco tal vez lo que antes se nos decía, que los ricos eran ricos, porque que los pobres eran pobres porque los ricos eran ricos. Ahora no, tú estás embromado porque esta élite de Bruselas o esta élite de Washington, el mismo discurso, o esta élite en tal sitio,
no sabe, no responde a tu necesidad. Y viene el político, y esto va a salir luego en Forbes, el título es Brexit, Trump y lo que puede pasar. Le cambié el título. Brexit, Trump y lo que puede pasar, porque yo veo el fenómeno de Trump también muy ligado a esto. No es que esté ligado a Brexit, pero las mismas razones que dieron lugar a Brexit como un efecto más, creo que van a dar lugar a Trump. Que es bueno, que es malo, no, es irrelevante. Simplemente estamos en una ola, en América Latina también, de un populismo antielitista. En Francia lo mismo, en toda Europa se ve con más claridad porque hay más medios de comunicación. ¿Quién iba a decir, en el caso de Donald Trump, y no es un endoso, Donald Trump, quién iba a decir que el nivel de popularidad actual lo iba a obtener un improvisado, porque es un improvisado, que iba a llegar a este nivel de popularidad actual, gastando menos dinero, aunque es el más rico de los candidatos, el que menos dinero ha gastado, en la campaña versus los otros, y lo que ha utilizado es simplemente su boca como bocina y el Twitter como amplificador. O sea, nadie se le hubiera ocurrido, y mucho menos no en un joven, porque Donald tampoco es de ahora, que simplemente usando algo que eran los muchachos que lo usaban, se está comunicando claramente, y que el truco de él es simplemente usar su boca, decir cosas que llaman la atención, que atraen a los medios de comunicación, y en vez de los medios estarlo manejando a él, los atrae. Sea negativo o sea positivo, noticia es noticia. Y él se mantiene en la mente, en los ojos y en los oídos de la gente, aunque sea para maldecirlo, pero aquí nos pasó una vez con un candidato que fue presidente, Hipólito Mejía. Me recuerdo uno de los gerentes de la Coca-Cola cuando vino y analizó la campaña del PLD en aquel entonces, dijo, pero que ustedes le hicieron campaña. Toda su campaña fue en contra de Hipólito. Ustedes mencionaban más a Hipólito que a su... Y claro, ganó el campaña, él ganó las elecciones, el que más se dio a conocer. Entonces Trump, no me sorprendería que además de ser un fenómeno de ese populismo y estar alimentando ese populismo, que también en Estados Unidos es proteccionista, es nacionalista y es xenofóbico, son las armas que él mismo está usando, que él, al igual que el Brexit, tenga éxito. Porque la gente, decía Jean-François Rebel de Le Monde, editor de Le Monde hace muchos años, que la gente se mueve, los electores se mueven no por lo que entienden, sino por lo que lo cautiva. Y todo el discurso populista es cautivante, aunque no tenga razón, aunque los intelectuales se sienten y se lamenten que cómo ha podido bajar el nivel. Para la gente lo que sienten es que el nivel está llegando a ellos, que por fin alguien se está preocupando por los mismos temores que ellos. Los chivos expiatorios de esos políticos populistas antielitistas son los mismos: la globalización financiera, el libre comercio y la migración. Esos son los culpables, lo que la gente quiere oír y lo que posiblemente se perciben como los culpables. No necesariamente eso sea real. Y eso se debe en gran parte porque los beneficios, en economía lo estudiamos, economía política, los beneficios de la globalización, del libre comercio, son beneficios que se dispersan entre mucha gente y son difícilmente percibidos. Pero los perjuicios se concentran en industrias específicas y en empleos específicos y son más percibidos. Entonces realmente la gente lo que está percibiendo es estos esquemas de libre mercado me afectan más a mí, me perjudican más de lo que me benefician. Ellos no quieren entender o no entienden lo que muchos economistas creemos que entendemos, porque puede ser que los equivocados seamos nosotros y los sociólogos y todo lo demás. Bueno, es una cadena, para mí es una cadena de errores. Los pueblos se equivocan, que hay gente que dice, no, la verdad del crowd, no, los pueblos se equivocan y los gobiernos se equivocan mucho más que los pueblos. Y basado en supersticiones pseudocientíficas. Muchos errores en economía, en política, son basados en supersticiones. Eso de que se esperaba que el Brexit iba a no darse, era una superstición, ahora se ve. Y como digo, todo esto forma parte de esa revolución. Ya para finalizar, también hay un tema, y creo que es la razón principal, no son esas supersticiones, sino la tensión que se crea. La integración de mercados nacionales en mercados comunes integrados
han hecho económicamente viable que regiones dentro de ciertas naciones puedan hacerse más autónomas y que sus ciudadanos sientan una vocación política por separarse, independizarse del resto del sistema de integración. Cuando una región de España, porque puede tener ser el gran beneficioso de venderle naranjas a toda Europa, y así con diferentes regiones en diferentes partes del país, cuando una región ve que se puede, que tiene para sí solo un gran mercado enorme, le entran recursos, adquiere cierta autonomía, y si ya habían las raíces para cierta autonomía, esas regiones se sienten que pueden salirse. Y yo creo que en Inglaterra o en el Reino Unido pasa un poco de eso, de que hay muchos, igual que en España, en Italia, en otros países, que se sienten, caramba, ya yo con ese mercado, bueno, que ellos controlen la política en la capital, pero a mí que me dejen hacer mi negocio tranquilo, porque ya, para mí, para una persona que vende naranjas en España, lo que le importa es que le sigan comprando sus naranjas en Polonia o en lo que era Europa del Este a través de Alemania. Que si la Unión Europea, que si Bruselas se sobrepone a Madrid o Madrid, eso es irrelevante. El asunto es que yo vendo mi China y la vendo bien. Y esa tensión, digamos, se da, si fuéramos a hacer un paralelaje con la física, y la física no es la mejor metáfora para la economía, hoy en día sabemos, pero sería, por un lado, la globalización como una fuerza centrífuga que te lleva hacia el globo, hacia la economía global, y la integración como una fuerza centrípeta que te lleva hacia el centro. Y esas tensiones, si no van balanceadas, tienden a crear fraccionamientos. Y creo que lo que estamos viendo es que se está viendo, no solo allá, sino en otros países, esa fragmentación debido a esas tensiones entre, por un lado, ir hacia afuera y por otro lado, yo diría que económicamente estos países se ven hacia la globalización, ven los beneficios a nivel de corporaciones, no a nivel del obrero, y por otro lado, la integración jala el poder político hacia Bruselas, lo que hace que los políticos nacionales se sientan resentidos y se alíen estratégicamente con el pueblo para contrarrestar las otras fuerzas. Creo que en los años venideros podríamos ver la fragmentación del Reino Unido y la independencia de Escocia e Irlanda del Norte. Si esto es correcto, yo creo que, bueno, si esto sigue así, no por la razón del Brexit, yo creo que el Brexit es una causa y problemas subsiguientes, digamos, consecuencias imprevistas, sería que donde quiera que haya movimientos independentistas, estos se vean fortalecidos. No necesariamente quiere decir que hayan otros éxitos, pero sí se vean fortalecidos. En el caso del Reino Unido habría que ver, pero creo que sí, esto va a fortalecer la independencia del movimiento independentista de Escocia. Creo que Irlanda del Norte también se tenderá a independizar totalmente para permanecer dentro de la Unión Europea y separarse de Gran Bretaña, quien posiblemente se alíe más con Estados Unidos, y sobre todo si Trump gana las elecciones allá, casi cae de la mata que Trump le va a extender una mano. Creo que dentro de Estados Unidos también vamos a ver surgir diferentes movimientos independentistas que ya hay, lo que se van a fortalecer. Hawái fue un reino, fue una república. Hawái no tiene razón de ser un estado y tiene fuerzas que lo impulsan a independizarse, sobre todo hoy que el eje ya no es Atlántico sino Pacífico. El centro del mundo ya... Secession, sí, en el caso de Estados Unidos. Texas y California, que fueron república también, ya al otro día del Brexit, el Congreso de Texas se reunió, el partido republicano, y ya comenzaron a hablar de lo mismo. Y sobre todo, si México comienza a ser un problema, hay que ver que la economía de Texas depende mucho de México y de los emigrantes. Y en el tenor que un Trump, por ejemplo, le enfrente y quiera hacer el muro, puede ser que los tejanos digan, no me conviene este muro. No me conviene este muro y tú querrás hacerlo, pero no sobre mi territorio. Mira a ver cómo tú lo haces en otras partes. O quizás no entre Texas y o no entre Texas y México, sino entre Nuevo México, qué sé yo qué, pero pudiera ser, quién sabe, en un momento dado los demócratas gozarían con ver un Trump con estados queriéndose liberar.
Es posible que California también. California hasta hace un mes si fuera una nación independiente, o sea, tenía el Producto Interno Bruto de Francia, creo que era después de Francia. Ahora resulta que con Gran Bretaña, Francia pasó a ser el quinto, Gran Bretaña el sexto, y California entonces está en séptimo. O sea que California y toda la innovación de Silicon Valley en California es donde está el centro de innovación, la nueva industria, toda una serie de cosas. ¿Quién sabe? Además es imposible hacer verjas a esta altura, pero puede haber algún tipo de independencia. Estamos hablando de un mundo especulativo. Y en Puerto Rico puede ser que Estados Unidos, después que lo rescate, diga, ok, decídete, o Estado y pagas impuestos igual que todo el mundo, o independízate. Eso es el Brexit. Ese sería el Brexit, o el Boriprexit. Hubo un referéndum hace 2 o 3 años y fue mayoría Estado. Pero no... Parece que no lo conocieron en la Cámara de Representantes. Exacto. Pero puede ser que se defina ahí. En Canadá siempre hemos tenido esos movimientos, creo que ahora se verán fortalecidos. Y en otras regiones, como en Dinamarca, en la isla Feroe, que siempre han tenido una vocación de independencia, en el País Vasco, Cataluña y Navarra, que también pueden coger ánimo con esto y decir, bueno, nosotros, esta es una manera de independizarnos, tal vez buscar alguna manera de quedarnos en la Unión, pero separarnos de España, o quedarnos en España, pero separarnos de la Unión, pero con acuerdo de libre comercio. Esto es una excusa, o sea, creo que todo esto puede servir. Que por eso que España y Francia son los primeros que salieron a decirle que no a Escocia. Sí, porque tienen divisiones internas. Exactamente. Exacto. Francia precisamente con Córcega Con Nueva Caledonia. y Nueva Caledonia han tenido fuerzas. En Bélgica, Flandes siempre ha querido su independencia. Y en Italia, Cerdeña, y también hay una zona de Catania, creo que se llama, que es el norte de Italia, que siempre ha planteado y hace como 10 años planteó su independencia del sur. Y bueno, vamos a ver si eso realmente se desenvuelve así. Finalmente, los efectos secundarios del Brexit, pero también son efectos primarios de la crisis que viene pasando. Todo esto ha puesto de un lado la crisis financiera que viene desenvolviéndose. La crisis del Deutsche Bank. Hay que ver que el Deutsche Bank, sus acciones bajaron al nivel más bajo de 30 años al otro día del Brexit. Y eso no es por el Brexit, eso es simplemente, eso exacerba los problemas que tiene. El Deutsche Bank está al punto de hacer agua, y el Santander también, y el primero que haga agua se va a llevar al otro de por medio, y eso inevitablemente va a desencadenar la continuación de la crisis financiera del 2008. La gran crisis mundial, digamos, global financiera. No va a ser culpa del Brexit, aunque fácil que se la pegan a los ingleses. Pero realmente esto ya venía desenvolviéndose, y lo que esto hace es empeorarlo. La buena noticia, yo diría, o sea, yo creo que la crisis, ya finalizando la crisis, donde el Brexit sale como un síntoma, es una crisis mayor, es una crisis que es la continuación y el recrudecimiento de la crisis anterior, mal resuelta con el quantitative easing, que ya se le acabó, ya Europa y Estados Unidos en una virtual trampa de liquidez, donde solamente puede aplicar política fiscal, ya no puede aplicar política monetaria, se afloja más, sea como sea, va a generar inflación. La inflación va a desencadenar o va a nivelar la economía. O sea, yo no me hago ilusiones. Realmente yo creo que vamos hacia 3, 4, 5, 6 años malos a nivel global. Nosotros, por no ser tan desarrollados, por no estar vinculados tanto a los mercados de capitales, tal vez no nos afecte tanto. Pero creo que en los países más adelantados van a tener... Entonces hay que comprar oro. Hay que comprar oro y acciones de batería. Bueno, precisamente el oro es una de las buenas. Otro artículo que estoy escribiendo es sobre el patrón oro, la vuelta al patrón oro. Creo que en estas aguas de incertidumbre, siendo un país productor de oro, aunque es doré lo que producimos, pero pudiéramos perfectamente dedicarle los beneficios que nos genera eso a cambiar. No es tan complicado cambiar nuestras reservas a oro y luego
posiblemente emitir, ya no un patrón oro, sino emitir moneda, un peso oro real. Yo pensaba que era una locura mía hasta que el 25 de julio veo que Alan Greenspan sale y dice lo mismo, que Estados Unidos debería estar pensando, y algunos países en Europa, de adoptar el patrón oro para neutralizar la crisis que viene, que él también me asustó porque una cosa es que uno lo piense y otra cosa es que el maestro lo diga, que él dice la crisis que viene es peor y es más profunda y es la solución final y contiene inflación. Y como contiene inflación va a ser un desastre porque va a comerse los ahorros, va a comerse gran parte del poder adquisitivo. No hay inflación de precio al consumidor, pero hay inflación de precio de activos. Sí. Activos financieros. Sí, sí, sí. Así que ya la inflación está ahí. La inflación está ahí y esa volatilidad en los mercados financieros es básicamente toda esa papeleta buscando en qué meterse. Y no son bienes reales, son bienes irreales. Bueno, pero el aspecto positivo es que al salir de todo esto vamos a ver, y gracias a la revolución tecnológica, no, gracias también al populismo, vamos a ver un sistema político tal vez que sea de más directa democracia, de más apelar a las masas y dejar el elitismo a un lado, porque por ahora ese elitismo no va para ningún lado. Les ha fallado a la gente.